Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Víctor Baque y voy a proceder a dar una parte de lo que es la introducción, los objetivos y un poco de lo que es teoría respecto a lo que vamos a hablar sobre lo que es un circuito eléctrico como tal, con corriente alterna. Entonces, nuestra introducción sería que la presente práctica trata sobre lo que es el cálculo de las corrientes, la tensión y la potencia dentro de un círculo de corriente alterna, el cual va a ser analizado de forma analítica y mediante el empleo de un software de simulación como sería en este caso el Multisim. La característica principal de este trabajo que vamos a presentar es estudiar el comportamiento de la tensión y la corriente cuando existe una variedad de fuentes y la forma en la que interactúan todas entre sí. Entonces, nuestro objetivo general es estudiar el comportamiento de las tensiones y las corrientes dentro de un circuito alterna mediante la resolución de esta manera analítica y simulada. Y los específicos son conocer las características que rigen un circuito eléctrico, comprender la manera óptima de trabajar de un software de simulación, como sería en este caso el Multisim, y desarrollar de manera precisa la comparación de resultados obtenidos. Entonces, lo que sería un poco lo que es teoría. Respecto a la corriente alterna, Michael Faraday fue quien descubrió que un conductor eléctrico, al moverse dentro de un campo magnético, genera una tensión y en la cual el circuito se cierra con un interruptor, un receptor. Lo que hace es generar una corriente eléctrica. Es decir, comprobó con un perímetro que se genera una corriente eléctrica al mover el conductor dentro del campo magnético. Ya, también dentro de lo que existe la corriente alterna están los alternadores y los dínamos, que son máquinas eléctricas que transforman la energía, la energía mecánica en energía de rotación, que reciben a través, perdón, la energía mecánica de rotación, que reciben a través de su eje, en energía eléctrica alterna o continua. Eh, y esto es, regresando a la primera parte, si el conductor utilizado tiene forma de espira, para moverlo con mayor facilidad se induce lo que es una tensión, que esta la misma oscila, es decir, alterna, de ahí viene el nombre que se llama corriente alterna, entre unos valores máximos y mínimos, que estos cambian al momento en el que gira. Entonces también también hay que hablar sobre los resistores porque también se ven empleados en el circuito que vamos a mostrar posteriormente. Entonces, según Valentin 2019, se denomina resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. Este resistor a su vez es un dispositivo electrónico que consta de dos terminales y que no tiene polaridad. Y la principal función de este dispositivo es la disipación de calor, proceso en el cual se convierte la energía eléctrica en energía térmica, queriendo decir con esto queriendo decir con esto del calor. Y la unidad con la que se mide esta magnitud del resistor son los ohmios. Aquí podemos ver unos cuantos tipos de resistencia, que lo que indica estas bandas de colores es la resistencia que tiene cada uno. Entonces, también utilizamos lo que fue un capacitor, y el capacitor, también conocido como condensador eléctrico, es un componente pasivo como de los resistores, pero que tiene la característica de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Este campo es el resultado de una separación de la carga eléctrica. Este capacitor está formado por un par de superficies conductoras, que son unas placas que están separadas entre sí y que generalmente son de láminas o lo que decía, láminas o placas, porque están separadas por material dieléctrico o el vacío. Entonces existen diversos tipos de capacitores, como son el electrolítico, de tantalio, de disco cerámico o el milar. Ya, y por último también lo que usamos fue el inductor, que los inductores son elementos pasivos, como la resistencia y capacitor, pero que tienen la característica de energía, de almacenar la energía en su campo magnético. Y la forma más simple de un inductor es una bobina de alambre que tiene tendencia a mantener su campo magnético una vez establecido. Bueno, también existen varios tipos de inductores, lo que son según el núcleo o soporte, que son los núcleos de aire, que el núcleo de hierro o el núcleo de ferrita. También según la frecuencia de la corriente aplicada
que puede ser de alta o baja frecuencia, según el recubrimiento, que puede ser plástico, resina o metal, o según la característica de su valor, que son fijos o ajustables. Esta última parte cabe recalcar que también existen resistores que también son fijos o ajustables, que son, eso se llama resistores de variables. Entonces, también usamos Multisync, como ya dije, que es la aplicación de captura y simulación esquemática de National Instruments Circuit Design Suite. Este es un programa de simulación de circuitos en el que podemos nosotros simular cualquier tipo de circuito y analizarlo de forma que podamos medir ya sea potencia, tensiones, corriente, entre otros tipos de mediciones. Hola ingeniero, mi nombre es Gino Dipan. Yo le voy a hablar un poco con respecto al planteamiento analítico de las ecuaciones. Bueno, yo he dibujado el circuito en una pizarra para que se logre un poco más el entendimiento. Como podemos observar, pues yo he planteado tres supernodos. Tengo mi nodo VA, VB, VC, tengo mi nodo mi supernodo VD, VF y tengo mi supernodo VE a V sub 0. V sub 0 va a ser el puesta a tierra. Este de aquí no se va a considerar por el mismo hecho de estar con respecto a tierra, ¿verdad? El supernodo A, B y C, VA, VB y VC, pues me va a quedar un ángulo de 0, que es la corriente que me ingresa, y mis términos propios que van a ser VA, VB y VC. Mi nodo VA va a tener un séptimo menos 0,265J en VA. VB va a tener un décimo, ¿verdad? VB va a tener un décimo más 0,18J en VB, ¿verdad? En esta parte de aquí, que solamente se considera esto de aquí, porque acá no tenemos y acá tampoco. Y en VC únicamente lo que voy a obtener es 0,263J. De ahí pues tengo los comunes, que son VD y VE. VD en esta parte y VE en esta parte. Pero esta parte pues como no se considera por el hecho de ir a tierra. Esa va a ser mi primera ecuación. Ahora yo tengo mi supernodo DF también, en donde voy a tener una corriente de 2 con un ángulo de 15 que ingresa, y también voy a tener una corriente de 3 y Z que ingresa, como lo hemos considerado aquí. Y de ahí pues yo tengo mis términos propios, que son VD y VF. Mis valores para VD pues va a ser un séptimo menos 0,165J si lo vemos en este supernodo para VD, y un quinto menos 0,166J VF para, valga la redundancia, perdón, para VF. Y pues mis términos comunes para VA, que es en esta parte de acá, y para VE, que vendría siendo en esta parte de aquí, en este supernodo, ¿verdad? De allí pues yo IZ lo que voy a hacer es reemplazar, como lo he considerado aquí. IZ justamente pasa en este ramal, en el ramal de VE, de VF a VE. Considerando esos valores pues yo voy a reemplazar IZ. Una vez que yo reemplazo ya IZ, me va a quedar solamente en términos de VA, VD, VE y VF. De aquí yo ya tengo mi segunda ecuación. De ahí yo ya voy a lo que son mis fuentes de voltajes independientes. Como podemos observar, pues ingenieros, tenemos una fuente de voltaje de 12 ángulo de 20, y también tengo una fuente de voltaje de 6 ángulo de 30, que es justamente la que tenemos en esta parte de aquí, de VA a VB, 6 ángulo de 30 y la de 12 ángulo de 20. La de 12 ángulo de 20 me va a quedar VD menos VF. ¿Por qué VD menos VF? Porque VD está en la parte positiva y VF en la parte negativa. Y lo mismo para 6 ángulo de 30. De allí pues yo tengo mi tercera y cuarta ecuación. Es importante que aquí yo despejé VF de esta misma ecuación aquí en esta parte de aquí, porque más adelante me va a servir para reemplazar, para obtener un sistema de ecuaciones de 3×3. Ya vamos a ver más adelante. Y aquí también pues de esta cuarta ecuación yo despejé VB. De allí pues ingeniero pasamos a lo que son las fuentes de voltaje controladas. Nosotros la hemos considerado como un medio de IX a esta fuente de voltaje que usted ve aquí, la cual va a ser, como es un medio de IX, va a ser VB menos VC. Tenemos nuestra quinta ecuación. De ahí yo reemplazo IX. Al reemplazar IX pues me va a quedar en términos de VB y VC. De aquí pues yo despejo VB, que más adelante me va a servir para lo que mencionaba anteriormente, que es tener un sistema de ecuaciones de 3×3. De ahí también yo tengo una fuente de voltaje justo en la que da tierra, ¿verdad? Que es 2Y. 2Y va a ser igual a VE menos V sub 0. V sub 0 vale 0 porque va a tierra. Y pues al reemplazar yo Y, que la he considerado justo en este ramal de aquí, ¿verdad? Como usted puede ver, de VC a V la he considerado en este ramal.
y al reemplazarla pues obtengo en términos de VC y VE, y pues despejo de aquí también VE, que más adelante me va a servir para reemplazar. Para obtener un sistema de 3x3, como mencionaba anteriormente, lo que yo voy a hacer, vamos a quitar, una vez ya que hemos observado el circuito, vamos a quitar la división y vamos a observar en esta parte de arriba cómo es el proceso para obtener un sistema de 3x3. Bueno, pues yo he considerado la ecuación 5 y 6, que son las que están acá. 1, 2, aquí yo las tengo numeradas 5 y 6, ¿verdad? Las he metido en mi ecuación 1. Metiendo en mi ecuación 1, obviamente esto aquí requiere unos pasos, porque no es así directo, pero para cuestión de ahorrar tiempo en exposición, pues lo hemos considerado de manera directa. Y hoy tenemos nuestra séptima ecuación. Ahora, también he considerado la ecuación 6 y 3. 6 y 3. Vámonos a mi ecuación 6 y 3. Yo tengo aquí mi ecuación 6, VE, y mi 3, VF. Las he metido en mi ecuación 2, ¿verdad? En mi ecuación 2, en la que está acá arriba. Haciendo todo ese proceso, yo he obtenido otra ecuación más que le he llamado 8. De igual manera, he tomado la ecuación 6 y 4, ¿verdad? Que es la que está aquí, 6 y 4, y la he metido en 1 para hacer otra nueva combinación de ecuaciones para obtener una nueva ecuación a la cual he llamado 9. Es importante en esta parte aclarar que lo he hecho con el fin de obtener en base a 3 voltajes, que son VA, VC y VD. Si nos podemos fijar, ingeniero, en la séptima, octava y novena ecuación que he tenido, todos están en términos de VA, VC y VD. Ya, ahí yo, de esta manera yo obtengo un sistema de ecuaciones de 3x3 en términos de VA, VC y VD, como lo había dicho. Aquí están en forma rectangular. En esta parte de aquí pues yo ya lo pasé a forma polar, y pues me he servido de Kramer. Aplicando Kramer yo he obtenido mi voltaje VA. ¿Qué he hecho? Pues para obtener VA, en donde estaban los valores de VA, en esta parte de aquí, ¿verdad? En esta parte de aquí yo he reemplazado mi igualdad, que es lo que dice Kramer. He puesto todos estos valores de aquí, que están justo en mi sistema de 3x3 de la igualdad, y el resto pues ha quedado igual, ¿no? Lo que he hecho pues un arduo cálculo donde he considerado pues el cálculo de la determinante de cada uno, y pues este es mi voltaje. De igual manera lo he hecho pues, ingeniero, con el voltaje VC. Ya en este caso pongo el valor de la igualdad en donde se encuentra VC, y el resto pues serían los mismos valores. Y pues ya haciendo el cálculo previo de todo lo que podemos observar aquí, me ha dado este valor de aquí para VC, y para VD lo mismo. En VD lo único que he hecho es justamente donde estaban los valores de VD poner los valores de mi igualdad, y de igual manera he obtenido mi valor de VD. Ahora, tenemos ya los 3 valores, ¿verdad? Tenemos los valores de VA, VC y VD, pero ahora me falta obtener mis valores de VE, VB, VE y VF. Ahora, inicialmente nosotros habíamos dicho que VB va a ser igual a VA menos 6 ángulo de 30. Bueno, como ya tenemos VA, lo que hacemos es reemplazar, y pues nos va a dar el valor de VB, que es el que está justamente en esta parte de aquí. También habíamos dicho que VF era igual a, inicialmente, si observamos en nuestras ecuaciones iniciales, que VF era igual a VD menos 12 ángulo de 20. Ya tenemos VD, reemplazamos VD y así obtenemos VF. De igual manera para VE. VE habíamos dicho que va a ser igual a 0.526J para VC dividido para menos 1 más 0.526J. Obviamente pues haciendo un intercambio de valores a polar, de rectangular a polar, yo ya he calculado el valor de V. Ya, entonces para ahora sacar lo que son los valores de las corrientes, nosotros lo que primero hacemos es definir hacia qué lado van a ir las corrientes, como se hace usualmente. Entonces nosotros dijimos que van a ir con el sentido del reloj, y le definimos que esta sea I1, esta de aquí sea I2, esta de aquí sea I3, esta de acá I4 e I5. También vamos a emplear lo que son los valores en los nodos, que de esta manera lo que hace es que se haga más fácil el hecho de analizar estas ramas para poder obtener las corrientes sin necesidad de hacer todo lo que conlleva hacer un análisis por el método de mallas. Entonces, para la corriente I1, nosotros definimos que la podemos sacar directamente analizando esta parte de aquí, esta rama de aquí, ya que no se ve afectada por ninguna otra corriente,
como sería el caso de esta parte de aquí o esta parte de aquí. Entonces, BA, entonces nosotros decimos, la corriente I1 es igual a BA menos BD sobre la sumatoria de esta resistencia con este inductor, quedando tal que una vez reemplazados los valores de BA y BD, nos queda que esa corriente I1 corresponde a 0,38 con un ángulo de menos 60.55 amperios. Entonces, para la corriente I2 también hacemos uso de que no se vea afectada por otra corriente para facilitar este análisis. Entonces, decimos que sea BB hasta la Tierra, BB hasta la Tierra, sobre la sumatoria entre la resistencia y el capacitor. Entonces, dándonos tal que la corriente I2 sea 0,12 con un ángulo de 29.05 amperios. Entonces, para la parte de la corriente I3, tenemos que analizar la parte del capacitor. Entonces, lo que pasa aquí es que esta corriente de aquí ya se ve afectada, es la resta entre la corriente I1 y la corriente I3. Entonces, si nosotros obtenemos directamente esto de aquí, la podemos sumar a la corriente I1 y eso nos daría como resultado la corriente I3. A su vez, si lo que tuviéramos sería la corriente I3 pero no la corriente I1, podríamos sumarle la corriente I3 para conseguir la corriente I1. Entonces, para conseguir la corriente I3 sería desde el punto BC hasta el punto BE, y eso sobre el capacitor. El capacitor se pone aquí en negativo porque siempre para cuestiones de análisis el capacitor se lo toma de manera negativa. Entonces a eso se lo suma I1, que es una corriente que ya conocemos. Entonces reemplazamos BC y BE y nos va a dar como resultado que nuestra corriente I3 corresponde a 1,35 con un ángulo de 56.71 amperios. Entonces, para la parte de la I4, lo que podemos observar aquí es que esta I4 es el resultado de la suma de esta corriente I1 más la suma de esta fuente de corriente que se encuentra aquí, que corresponde a 2 amperios. Entonces colocamos I1 más 2 amperios con un ángulo de 15 grados. Entonces esto nos da como resultado que nuestra corriente I4 serían 2.12 con un ángulo de 5.01 amperios. Entonces, por último, para nuestra corriente I5, lo que hacemos es lo que hicimos para la I3, analizar desde el punto E hasta el punto BF y sobre la sumatoria entre esta resistencia de aquí y este inductor de aquí, y sumándole en este caso la corriente I4, que es la corriente que conocemos. Entonces, una vez reemplazado todos estos valores, lo que nos da como resultado es que nos da que la corriente I5 tiene un valor de 2.54 con un ángulo de 0,54 amperios. Entonces, ahora lo que corresponde a la parte de las potencias de cada fuente. Para la potencia de la potencia de la fuente B1, que corresponde a esta fuente de aquí, podemos observar que sería el valor de la fuente por la corriente. Entonces, el valor de la fuente es 6 con un ángulo de 30 por 0.38 con un ángulo de menos 0.55, dándonos como resultado un valor de 2.279 con un ángulo de menos 30.64 vatios. Eso sería lo correspondiente a nuestra potencia B1. Para nuestra potencia B6, que es nuestra fuente controlada de voltaje, que se encuentra fuente controlada una fuente controlada, nos queda tal que sería un medio de I2 por la diferencia entre I1 con I2, dándonos como resultado que esto es 0.024 con un ángulo de menos 48.36 vatios. Entonces, para la potencia de la fuente de 1 amperio, que es la que se encuentra aquí, sería el BC, que es el valor del voltaje que entra a ella, por el valor de la fuente, que sería 1 amperio. Entonces esto nos da como resultado que serían 6,71 con un ángulo de menos 48.60 vatios. Para la parte de la fuente de B4, que corresponde a la fuente controlada que se encuentra aquí, nos da una ecuación tal que es 2 por I3, que sí es la fuente, es el voltaje de la fuente, por las corrientes que interactúan en ella, que en este caso serían I5 menos I3.
Es decir, entonces, que esta potencia de aquí sería de 5.15 más J242 vatios. Entonces, por último, para la potencia del voltaje 3, que sería la fuente de 12 voltios que se encuentra en la parte de derecha superior, sería el valor de la fuente por el valor de la corriente que pasa por ella. Entonces, eso nos queda tal que 23, nos queda un valor de 23.054 más J 10.755 vatios. Buen día con todos. A continuación voy a detallar cómo está diseñado nuestro circuito para la práctica y los elementos que constituyen este circuito. Se nos indicó que tendríamos que tener 5 mallas. Acá en la parte de arriba se tienen 2 y en la parte inferior se tienen 3 mallas, las 3 restantes. También se nos indicó que tendría que tener 2 fuentes de voltaje independientes. Son estas que están a los costados. Una es de 6 voltios RMS con 30 de fase y la otra es de 12 voltios RMS con 20 de fase. También dos corrientes dos fuentes de corriente, perdón, de independientes. Una es de 1 amperio con 0 de fase y otra es de 2 amperios con 15 grados de fase. En añadidura a las fuentes, se nos indicó que las fuentes independientes deben de ser controladas por corriente. Hemos decidido poner una fuente dependiente de corriente en esta parte, una fuente de voltaje dependiente de corriente, otra fuente de voltaje dependiente de corriente asimismo, y esta del costado es una fuente dependiente de corriente controlada por una corriente. Dentro de lo que podría ser la fuente misma, se puede ver el sentido de la corriente que estamos utilizando. También se nos indicó que el circuito debe estar constituido de resistores, inductores y capacitores. En la parte de arriba se pueden ver el elemento R4, que es un resistor de 7 ohmios. Luego tenemos un inductor de 10 ohmios, ellos conectados en serie. En la parte inferior izquierda se tiene un capacitor conectado en serie con un resistor. El capacitor cuenta con 50 microfaradios y el resistor cuenta con 10 ohmios. En la parte central del circuito se tiene un capacitor de 700 microfaradios. Y en la parte derecha, también del centro, se tiene un resistor de 5 ohmios conectado en serie con un inductor de 15 milihenrios. También se pueden observar estas puntas. Las puntas nos sirven para definir o determinar el valor de, por ejemplo, este que tiene V, es para definir el valor de voltaje en ese nodo. Como pueden ver, tenemos 6 puntas de voltaje, cada una en el nodo correspondiente. También podemos observar que tenemos puntas de corriente, las cuales tienen la orientación, digamos, en sentido horario, para posteriormente facilitar los cálculos. Se pueden definir porque tiene una letra A dentro de la punta. También se puede observar que dentro de cada fuente, ya sea de corriente o de voltaje, y no importa si es de independiente o dependiente, se tiene una punta que mide la potencia, que sería medida en watts, por eso tiene la W. En la parte de abajo tenemos finalmente lo que sería la puesta a tierra o la referencia, para posteriormente el cálculo de voltajes en los nodos. Chuta, vale. Dentro del documento se viene especificado las direcciones de cada corriente, como pueden ver en la siguiente imagen. Todas están en sentido horario.
Aquí se puede ver desde el propio Multisim todas las variables que hemos colocado, todas las puntas, por eso tienen el nombre de puntas, y con los valores dentro de esta hoja de Excel. Esta hoja de Excel la puedo poner en esta parte con los valores simulados, o sea, los valores reales que entrega el propio simulador, por eso tiene el título de simulado. Junto a ello tengo el valor analítico, que es el valor que se hizo con el cálculo a mano. Y en esta parte está detallada el error porcentual, cada uno de la magnitud correspondiente con la fase correspondiente a ella, ¿no? Cabe recalcar que todos estos valores están puestos, o sea, están definidos en porcentajes y que todos estos valores son con relación a las variables que nosotros hemos definido anteriormente. Gracias.